Bienvenidos de nueva cuenta a Frecuencia Alfa, la frecuencia educativa. Y pues, estimada Viri, el día de hoy me da mucho gusto saludar a los televidentes, a todos los que nos ven en las redes sociales, porque tenemos un tema por demás relevante, que es este hecho que se suscitó hace unos meses apenas, en diciembre del año pasado. El Congreso del Estado tuvo a bien llevar a cabo la renovación del escudo del estado de Chiapas. Y bueno, este hecho marca un hito en la historia de nuestro estado, en la historia de nuestra identidad, de nuestros símbolos. Y bueno, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, Viri. Bienvenida. Gracias, Lalo. Bienvenido y bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en un programa más. Felices de que estén disfrutando en casita de su domingo. Nosotros, como siempre, felices de estar aquí con todos ustedes, presentándoles a grandes invitados y hablando de importantes temas educativos. Gracias a los que nos están acompañando a través del sistema de radio, televisión de Canal 10 y a los que también nos están haciendo el favor de conectarse a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por compartir, por darle like. Ayúdenos a compartir para que más conozca, se entere de estos temas tan importantes de los que abordamos domingo a domingo. Y feliz de estar con ustedes y más feliz de tener estos grandes invitados a quienes les voy a dar la bienvenida. Al doctor Valente Molina del colectivo Conciencia Histórica. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Gracias. Al doctor Raúl Trejo Villalobos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido. Muchas gracias. Y también al ingeniero Mario Alegría de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Lalo, tenemos un tema tan importante este domingo. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a todo nuestro auditorio? Que lo abordemos con una cápsula para que conozcan un poquito más. Para ilustrar más el contenido, adelante. La renovación del escudo de Chiapas representa uno de los procesos simbólicos más relevantes en la historia reciente del Estado. No solo por la transformación de una imagen, sino por el sentido colectivo que la acompañó. Durante 2025, se abrió un amplio proceso de diálogo social que incluyó foros, consultas y encuentros con universidades, artistas, especialistas y comunidades originarias, con el objetivo de repensar un emblema que, desde el siglo XVI, había estado marcado por la herencia colonial. Este ejercicio permitió que la ciudadanía participara activamente en la redefinición de su identidad simbólica, colocando en el centro la diversidad cultural, la memoria histórica y la riqueza natural del territorio. El resultado de este proceso fue la aprobación, el 30 de diciembre de 2025, por parte del Congreso del Estado, de un nuevo escudo que incorpora elementos como la ceiba, el maíz y referentes de la civilización maya, en sustitución de símbolos monárquicos, con el propósito de devolverle la voz a nuestras raíces y fortalecer la identidad chiapaneca desde una perspectiva incluyente y humanista. Así, más que un cambio estético, la renovación del escudo se configura como un acto político y cultural que articula pasado y presente, reconociendo a los pueblos originarios no como vestigio, sino como fundamento vivo de la historia y el futuro de Chiapas. Pues bueno, empecemos con el análisis de este importante tema. El primer punto sería ¿cuál es el significado en la historia de Chiapas este hecho, estimado Valente? Lalo, pues este hecho es verdaderamente emancipador. Lo denominaría de entrada de esa manera. No solamente emancipador, sino también reivindicatorio de un elemento distintivo del estado de Chiapas que por principio de cuentas tiene que contener elementos que sean propios de la región. También es un escudo regionalizado. Y mira que tuvimos la oportunidad de hacer este ejercicio de rediseño y resignificación a partir de la participación ciudadana, pero 500 años después de que fue hecho. No es tan significativo el tiempo, sino más bien la oportunidad, el sentido de la oportunidad que a través de la consulta ciudadana
se tuvo para, entre todos y todas, poder reconstruir y reconfigurar este escudo que, si bien ya era identificador de Chiapas, pero con elementos que pertenecían a una etapa colonial histórica, en realidad muy decimonónica. De entrada es el planteamiento que yo haría. Ok, pues estimado Raúl, desde esta perspectiva más filosófica, ¿qué podrías comentarnos al respecto? Bueno, lo que yo pudiera compartirles tiene que ver con esta dimensión del paso, del salto en la historia del ser humano, de la naturaleza, de un estado de naturaleza a la cultura. No sé, tal vez 100.000 años, 120.000 años, el ser humano empieza a generar símbolos, signos, marcas, huellas, y que tienen que ver en parte con la comunicación visual, tiene que ver con indicaciones, con símbolos, imágenes de identidad, de pertenencia. Y en ese tenor, de ese entonces hacia acá, pues bueno, se han modificado N cantidad de símbolos de los distintos grupos culturales, y que bueno, pues en este caso, si en algún momento se dieron algunos símbolos en el siglo XVI, pues de igual manera el hombre actual, contemporáneo, atendiendo a esa necesidad de resignificar, de volver a crear símbolos que le permitan una comunicación, que le permitan una identidad, pues bueno, en el caso particular del estado de Chiapas, creo que responde a esa necesidad. Le es inherente al ser humano generar y recrear sus símbolos de comunicación cultural, sus símbolos de identidad cultural. Y en este caso, pues bueno, tenemos una situación muy especial porque es lo que se acaba de gestar en el estado de Chiapas. ¿Su opinión? Bueno, desde el punto de educación, como ya dijeron mis anteriores compañeros, se vienen generando apropiaciones culturales, ¿no? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, en su niñez ver un árbol, irse a un río, o en algunos casos visitar algunos centros turísticos, el Cañón del Sumidero? Entonces, esa apropiación que hacemos, tal vez desde la escuela, en algunas excursiones, los que somos de la vieja escuela recordamos que se hacían excursiones o se hacían... Entonces, desde ahí nos vamos apropiando de esos símbolos. Entonces, la idea de la UPN, desde la difusión y extensión, es bajar esa simbología, esa apropiación que tenemos, y hacerlo más consciente a los niños para esa apropiación del nuevo escudo. Algo que me encantó que pudimos escuchar y apreciar en la cápsula hace un momento fue la parte donde se menciona que en este escudo se reconocen con elementos originarios de nuestro estado y que visibilizan a nuestros pueblos indígenas. Dentro de todos estos elementos, ¿pudieras hablarnos un poquito de algunos? Sí, claro. Yo pienso que la ceiba es un elemento identificador que todo mundo conoce. Si la ceiba ha sido el distintivo, por ejemplo, de la cultura maya, en diferentes municipios existe una ceiba. Hace tiempo hubo un programa para rescatar y para localizar dónde estaban las ceibas. En todos los municipios del estado de Chiapas habían N cantidad de estos árboles milenarios, el árbol maya, donde está la ceiba y agua, dicen. Entonces, yo siento que en el ideario colectivo existe una serie de elementos muy representativos. Quizá están guardados en el inconsciente, pero ahora que tenemos la oportunidad de hacer este ejercicio de las consultas públicas, empiezan a emerger del sentimiento, porque además es un sentimiento muy profundo, estos elementos que en realidad no habían tenido la oportunidad de ser plasmados en un escudo, en un elemento identificatorio, y hoy tenemos esa oportunidad. Para mí la ceiba es el elemento más importante de todos los que se han planteado. Claro, sin demeritar los otros. A mi juicio la ceiba, no sé qué opina Raúl. Me parece que, a propósito de la pregunta, que no podemos dejar de lado que la presencia del ser humano en el actual territorio de Chiapas, los datos más antiguos lo tenemos de aproximadamente 10.000 años.
Y esto tiene que ver con unas imágenes, unas manos en la posa de las cotorras. En primer lugar. En segundo lugar, ya hablando más propiamente de la presencia civilizatoria, pues estamos hablando del 2500 al 1500 de historia civilizatoria, empezando con los olmecas y posteriormente con los mayas. Y en el caso particular de los mayas, efectivamente, la ceiba es el símbolo de mayor trascendencia. Tiene que ver cuestiones identitarias y cuestiones también sagradas, religiosas, y que tienen que ver con los ciclos de la vida, de la muerte, la cosmovisión en general y la recuperación del símbolo de la ceiba. Hay, como bien decía Valente, hay más, ¿no? Las serpientes o otro tipo de fauna, pero por lo mientras el símbolo de la ceiba como una cuestión muy representativa de prácticamente más casi 3000 años de civilización no puede estar de lado, no podemos dejarla de lado, no podemos olvidarla. Ahora, hay muchos elementos que vamos a estar comentando. Se pone de manifiesto el tema de la ceiba. Pero vemos que hoy hay una transición de un escudo totalmente heráldico, colonial, españolizado, a un escudo más identitario hacia los pueblos originarios. ¿Cómo perciben este momento con respecto a ese hecho que estoy planteando? De eso vamos a platicar en un momentito más que regresemos del corte. Esto es para que ustedes no se muevan, no le cambien y continúen con nosotros. La corrupción es un acto que daña a todos. Pero hoy, en Chiapas decimos no. No al moche, no al diezmo, no a la mordida, no a la corrupción. Denuncia al 961-372-4119. Juntos podemos hacer la diferencia. Humanismo que transforma. Gobierno de Chiapas. El cristal hace pedazos tu mente, destroza tu cuerpo, te aleja y rompe tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El Sistema Estatal de Protección Civil trabaja en la prevención, control y liquidación de incendios de pastizales y forestales. Realizamos brechas cortafuego, limpieza en derechos de vía y damos seguridad en quemas controladas. Provocar un incendio forestal te puede llevar de los 5 a los 12 años de cárcel y multas que van de los 2,000 a los 20,000 días de salario mínimo. Sistema Estatal de Protección Civil, humanismo que transforma. Gobierno de Chiapas. Pues está muy interesante la dinámica detrás de cámaras, ¿no? Sí. Debo confesar. Pero justamente retomamos esto que están planteando ahorita, ¿no? Tiene que ver con que pasamos de tener un escudo netamente heráldico, colonial, españolizado, y migramos a un escudo más originario, con la identidad de nuestros pueblos. ¿Qué nos empieza a decir esto? Bueno, Chiapas tiene muchos símbolos que se pueden retomar, o sea, estaríamos cortos en poner todos los símbolos en un escudo, ¿no? Hay demasiada cultura, demasiados monumentos, demasiados elementos que bien pudieran estar dentro del escudo. Más que todo se
se cambió ciertos elementos, ¿no? Como estaban diciendo, la ceiba, el castillo por la pirámide, el río sigue estando, el campo de gules sigue estando, pues representan en la heráldica ciertos elementos y ciertas representaciones, ¿sí? Hay mucho que puede aportar el Estado, tiene mucha simbología, como ya lo estaban diciendo, pudieron haber sido las manos, pudieron haber sido alguna representación de nuestras culturas, ¿sí? Y desde esta parte histórica que les planteo, o sea, aquí tenemos dos dimensiones, esa transición histórica y también esa transición en cuanto a la visión epistémica del escudo. Mira, yo pienso que la heráldica tiene una razón de ser. Hoy día, en todo el mundo, en todos los países, la heráldica sigue vigente, por familias, por clanes, por guetos, por consanguinidad inclusive, por familias, por apellidos, por la nobleza en Europa, que todavía hay ciertos ingredientes monárquicos tal vez en algunas familias, y eso es toda una cultura. No estamos denostando a la heráldica, sino que también en todo el mundo se está fraccionando o se está regionalizando la identidad. Este escudo heráldico, que sí tiene algunos elementos atractivos, en realidad pertenece a una cultura de apropiación territorial, simbólica, que correspondió a su momento cuando estos señores españoles vienen al estado de Chiapas. Hoy día el movimiento mundial de reapropiación identitaria es generar tu propio escudo. Es importante decir que no tenemos nada contra la heráldica. Continúa, y en Europa, por ejemplo, esta idea eurocentrista, continúa la heráldica como una práctica, una actividad muy importante en las familias. Inclusive sirve la heráldica para dividir estos grupos y los orígenes, que se liga con cuestiones de estudios genealógicos, para saber de tu origen, no sé, de la Edad Media, de la Edad Contemporánea, de inicios del siglo XX. Bueno, hay 2 o 3 referencias de carácter otra vez histórico que es pertinente traer a cuenta. En primer lugar, deberíamos de referir, me parece, el Estado-Nación, Chiapas como un Estado-Nación que acaba de cumplir 200 años y que retoma en todos los estados-nación, en todo el mundo, necesitan hacerse de sus símbolos patrios, ¿no? Y en este caso retomaron inicialmente, entre otros, el himno, el escudo creado en el siglo XVI. Sin embargo, también es cierto que dentro de esta historia del Estado-Nación hay replanteamientos donde se reconozcan la pluralidad de culturas dentro de estos estados. Creo que ese Estado-Nación hegemónico de estos 200 no le había hecho justicia al reconocimiento de los pueblos originarios. Y en este caso, pues también no podemos dejar de lado, a propósito de lo español, ¿no?, de que es aquí, en este lugar, y de repercusiones a nivel continental y de la época de las conquistas, donde un Fray Bartolomé de las Casas es una visión española plural, ¿no? No solamente es el escudo creado por o planteado por Carlos V en 1530 y tantos, ¿no?, sino también todo el papel que jugó Fray Bartolomé de las Casas en el reconocimiento y en la disputa que tuvo con otros europeos con relación a las diversas culturas existentes, no solamente aquí en el estado, sino en todo el continente. Ahora, también, Viri, por ahí está ese reto que tenemos en las escuelas, es decir, cómo empezamos a enseñar esta diversidad de la que habla Raúl, sí, y que de alguna manera se está expresando, o el escudo procura expresar esta diversidad, que está muy en boga el concepto también de la chiapanequidad, ¿no? Así es. Entonces tenemos un escudo que expresa la chiapanequidad y ahora hay un reto, ¿no?, en las escuelas para que se promueva esto. Así es, y que las nuevas generaciones también tengan identidad, que eso es algo también que se ha perdido. En muchos jóvenes no tienen identidad cultural. ¿Cómo van a empezar?
Bueno, nosotros aceptamos un reto en la Universidad Pedagógica de la Secretaría de Educación para empezar a generar ciertos materiales para que ese conocimiento, estas modificaciones lleguen hasta los alumnos, hasta la educación básica. Se está generando un cuadernillo, elementos didácticos y pedagógicos, lúdicos, para que se dé la apropiación de estos elementos. El primer momento va a ser ponerlo a disposición de los consejos técnicos, de los maestros, para que revisen, planteen y desarrollen sus propios proyectos en las escuelas, ¿sí? Y que los alumnos vayan conociendo el porqué, hacia dónde va, vayan reconociendo dentro de su comunidad esos símbolos, esas identidades que tienen, porque como decían ese rato, ¿no? En cada pueblo hay una ceiba, o hay municipios que los atraviesa un río, o hay ruinas. Entonces, en ese ejercicio que se den maestro-alumno, también se van a apropiar de los propios símbolos. Ahora, si me lo permiten, también en el caso de ustedes como historiadores, como filósofos, creo que este escudo también lo que provoca es voltear la mirada a estas materias que de alguna manera pues han sido, digamos, marginales en el proyecto educativo, la historia, la filosofía, el civismo, y que hoy estamos cayendo en cuenta de la necesidad imperante que hay de recuperar este tipo de conocimientos. Y nos damos cuenta, Lalo, que el trabajo institucional para fortalecer este Estado-Nación del que hablaba Raúl tiene que ver directamente con las autoridades, el esfuerzo institucional que se haga. En 1920, cuando Álvaro Obregón llega a la presidencia de la República, recordarán ustedes, dice, caray, necesitamos fortalecer la identidad mexicana. ¿Cómo le hacemos? Y el recién nombrado secretario de Educación, José Vasconcelos, platica con el presidente y le dice, bueno, tenemos que reforzar los símbolos identitarios nacionales, el escudo nacional, la bandera, el himno mexicano, que en todas las escuelas primarias, pocas en aquel momento, se cantara el himno nacional y que cada estado cantara su himno regional, su himno estatal. Y en una analogía es lo que está haciendo exactamente el gobierno del estado de Chiapas. Está inyectando dosis muy buenas de identidad, y eso podemos llamarlo chiapanequidad, a través de un escudo que corresponda a nuestra tradición, a nuestra historia y a nuestro territorio. Algún matiz a propósito del comentario de Valente. Se ha malentendido, y mucho, la cuestión de la identidad, a veces como un esencialismo. La identidad como un esencialismo necesariamente trae xenofobia. Creo que esa concepción de identidad no sería la apropiada ni para Chiapas ni para cualquier otro pueblo. Existe otro concepto de identidad y que pudiera ser el de chiapanequidad, que tiene que ver con la pluralidad de culturas, con las posibilidades de convivencia, con las posibilidades de estrechar las brechas de desigualdad social. En ese sentido, si vamos a hablar de identidad, la identidad la podemos mencionar hacia un proyecto, no mirando hacia atrás y anclándose atrás. Mirando hacia atrás para ver qué es lo que se puede aprender, pero sobre todo más para qué se pueda proyectar. La identidad en este caso, siguiendo en esta situación al filósofo Luis Villoro, tiene que ver con el establecimiento de valores, de fines de las diversas culturas y que tengan que ver con la convivencia, con el equilibrio, con la armonía, con la justicia y con la paz social. O sea, de lo que estaríamos hablando es que el escudo, recuperando lo que dice Valente, es una propuesta también del gobierno para reencontrar a todos estos Chiapas que de alguna manera han estado distanciados. No lo habla muy bien el doctor Fábregas Puig, que existe un racismo y un clasismo muy profundo, arraigado en el estado de Chiapas, y que esto lo que ha hecho es ir distanciando, ¿no?, a las comunidades. Y bueno, las consecuencias más graves, pues tenemos comunidades originarias que están en el subdesarrollo, en la miseria total, y hoy, como bien dices, Valente, el gobierno del estado está poniendo su mirada en estos bastiones, ¿no? Están siendo visibilizados, ¿no? Esos pueblos que por muchos años han sido olvidados, y yo me atrevería a decir que por primera vez en la historia estamos reconociéndolos, ¿no? Que hoy tenemos un escudo
que les puede reconocer, porque al final son parte de nuestra historia, pero también del futuro de Chiapas, ¿no? Vamos a un pequeño corte comercial. Tenemos más temas para abordar con nuestros invitados. Los invito a que se queden con nosotros. Vamos a volver en unos minutos. No es que muera de amor, es que Chiapas late en su palabra. No es nada de tu cuerpo, ni una brizna, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento. Es solo este lugar donde estuviste, estos mis brazos tercos. A 100 años de su nacimiento, su voz sigue siendo el refugio de los que aman y la fuerza de nuestra tierra. Jaime Sabines, el hombre, el mito, nuestro orgullo chiapaneco. Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, celebrando la vida de Jaime Sabines, identidad que trasciende. Temajcabio Canal, Tetzoki Homebo. ¿Crees que lo has visto todo? El paraíso no está al otro lado del mundo. Está aquí, en tu tierra. Esta Semana Santa, redescubre la magia que nos hace únicos. Saborea nuestra herencia, apoya lo local y déjate abrazar por nuestra gente. Porque las mejores vacaciones son las que se viven con el corazón en Chiapas. Chiapas es tuyo. Vívelo estas vacaciones. Pai Canal 10 y échale transformación. El vuelo del colibrí nos guía al corazón de nuestras raíces. Vive la Feria Regional de Turismo Comunitario, el Ciclo del Colibrí y el Volcán, un encuentro con la magia de la cultura zoque. Turismo, gastronomía, arte y tradición se unen en una transmisión en vivo que conecta a 10 municipios hermanos. No te lo pierdas. Este domingo a partir de las 12 del día por nuestras 11 emisoras de radio, Canal 10 y redes sociales. Temajcabio Canal, Tetzoki Homebo. Pues hemos estado hablando, analizando este hecho de la renovación del escudo de Chiapas. Ya tocamos diferentes aristas, analizamos algunos de los elementos que se cambiaron en el escudo, de la importancia que esto significa también para los pueblos originarios que hoy por primera vez se ven visibilizados en este símbolo estatal. Y bueno, como es el último bloque, me gustaría que fuéramos haciendo una reflexión a manera de conclusión de qué es lo que viene para el escudo, o sea, cuál sería la ruta desde su perspectiva que tendría que venir para el escudo. Yo pienso que el escudo irá poco a poco asentándose en las conciencias, estableciendo ese vínculo de identificación, de aceptación. Esto es muy gradual, pero siento que la apuesta está en las nuevas generaciones, en niñas, en niños, y una tremenda revolución educativa, le llamaría de esa forma, para que empiece a tener el posicionamiento correspondiente. Bueno, como ya dijeron, la apropiación de los elementos del escudo
Viene desde las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, los niños, la educación básica. Nosotros estamos proponiendo el cuadernillo como un encargo de la Secretaría de Educación Básica para llevarlo hacia los maestros y que los maestros lo apropien y después bajarlo con los niños para que también ellos vayan viendo los diferentes elementos. Como decía hace rato, no nada más son pocos elementos, son muchos, son casi 16 elementos, 14, 16 elementos. Está el volcán Tacaná y las montañas, está en el río, está la ceiba, está el maíz, que es tan importante en nuestra cultura. El bastón de mando, sí. Entonces, todos esos elementos, como dicen mis compañeros, se van a ir apropiando. Tal vez nosotros estamos todavía reacios, ¿no? En todo eso, pero los niños con esa apropiación y la pedagogía y la didáctica que se les dé, yo creo que sí va a ser rápido el aprovechamiento de los símbolos. ¿Tú tienes hijas? ¿Cómo vas a...? Hijas e hijos, ¿cómo vas a empezar a trabajar esto? Mira, los míos ya están grandes. Tengo un hijo universitario, más bien ya se graduó de la universidad, y tengo una hija de 15, 16 años, ¿no? Creo que a través de ellos, puedo darme cuenta de la falta tan grande de identidad cultural. No sienten tan propias sus tradiciones, su cultura, la música. Creo que el uso de esta cercanía, la digitalización y todo esto ha hecho de cierta manera que se olviden de lo propio, de lo que tienen cerca, ¿no? Creo que no disfrutan tanto, lo puedo decir, que nuestras fiestas, nuestras tradiciones, como lo hacemos nosotros. Sí. Somos una generación que disfruta de las fiestas, de sus tradiciones, incluso de vestirse de chiapaneca, de parachico. Yo a mis hijos les tenía un encargo y les dije, es mi sueño verlos de chiapaneca y parachico a los dos. La foto de mamá que quieren. Y me dijeron, no, mamá, no nos vamos a poner eso, así sea tu último deseo. Porque puedo verlo a través de ellos, que no sienten propias esas. Tenemos hay todo un reto, que regresar, ¿no? Sí. Pero van a ser papás también y en cierto momento también ellos van a decir, todos oye, me daría gusto. Social, ¿no? Sí. Perdón, iba a ser su... No, nada más de que junto con la promoción, con la difusión, con las estrategias para que se apropie la población el escudo y sus más de 14, 15 elementos, 16 elementos, pues también que vaya acompañado para que adquiera una significatividad, pues con las políticas públicas que se requieran para la población, que se creen las condiciones para poder realizar esos valores en los cuales la colectividad podamos identificarnos, ¿no? Creo que es conjuntamente con otros elementos, no solamente el escudo, es el escudo con las políticas públicas y con la creación de condiciones para cumplir determinados valores. Ahora, ustedes son docentes. ¿Cómo han trabajado? ¿Cuál es el compromiso que tienen ustedes, digamos, para los maestros que nos están viendo? ¿Ustedes cómo han implementado esto del escudo? Yo creo que el escudo tiene que ser ya insertado como un elemento en el discurso, en la pedagogía, en la didáctica. Decirles y conminar a los estudiantes a que regresen a lo nuestro. Y hay que regresar a través de una corriente muy fuerte, Lalo, instituciones, maestros, familias, lo que decía Viri, regresar a lo nuestro, regresar a las posadas, a las sentadas, sí, a los juegos tradicionales que tenemos muchos aquí en Chiapas, y esto va alineando automáticamente, es una alineación perfecta entre las instituciones y el trabajo en casa. Y Raúl, con tus estudiantes, ¿qué dijeron sobre esto? ¿Tuvieron alguna opinión o cómo? Pues tratamos allí la cuestión de la identidad en términos más genéricos, no solamente con el escudo, sino también con cuestiones que tienen que ver pues con el pensamiento crítico, con la relación que nos llegan de otras ideas, de otros lados, y en ese sentido pues sí, tratar de recuperar lo que se tenga que recuperar y reinstalar, ¿no? Y de igual manera con términos un poco más proyectivos, ¿no? De tratar de buscar otro tipo de sociedad, ¿no? Pues mire, yo estoy muy contento con este nuevo escudo. La verdad es que sí me identifica, si me lo preguntas, sí me identifica.
No sé, ¿a ti qué te dice? No, me encanta, me identifica. Volvemos a esta parte de sentirnos orgullosos de ser chiapanecos, que no nos olvidemos que tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de ser chiapanecos, como lo es nuestro escudo hoy en día, como son nuestras tradiciones, como es nuestra artesanía, como es nuestra música, como es todo. Me gustaría invitarlos a que puedan disfrutar de esta cápsula antes de despedir el programa, para que ustedes se queden disfrutando. El libro 474 años del escudo de Chiapas es una lectura fundamental para comprender el origen y significado de uno de nuestros símbolos más representativos. A través de sus páginas nos acerca a su raíz histórica, marcada por la heráldica y el encuentro de sus distintas tradiciones. Al mismo tiempo, ofrece elementos que han permitido generar un diálogo respetuoso y construir desde la reflexión los argumentos que impulsan la renovación del escudo. Leerlo es mirar el pasado y conocer el presente. Esta cápsula tiene como objetivo incitar, provocar a la lectura y particularmente sobre este tema, ¿no? Lo que estamos buscando es que la gente que esté interesada en conocer más sobre este escudo, pues pueda conocer este libro y por supuesto el documento que próximamente van ustedes a dar a conocer. Mire, ¿algún comentario más? No, pues antes de despedirnos me gustaría poderles presumir esta pieza que si me hace favor producción de enfocar, de hacerle una toma, un close-up, para que ustedes conozcan esta pieza maravillosa que nos hizo el favor la Casa de las Artesanías. Este objeto es un incensario o brasero que utilizan los Hatch-Winik, espero haberlo pronunciado bien, ¿no? Que son los lacandones de la selva chiapaneca en diversos rituales para ofrendar copal a sus deidades. Se considera sagrado, puesto que además de estar hecho de barro, tiene un alto relieve las facciones de uno de sus dioses. En algunos incensarios sobresale el labio inferior de la boca y en él se realizan las ofrendas de comida y bebida en honor al personaje respectivo. Así que en los diferentes programas tendremos diferentes piezas también para que la gente vaya conociendo nuestras artesanías. Hablando de la riqueza cultural de Chiapas, pues tenemos aquí. Y además que conozcan los talentos que tenemos en la academia, como los compañeros que nos acompañan hoy. Y bueno, vamos cerrando, ya tenemos el tiempo muy acotado. Una despedida, estimado. Gracias por la invitación. Yo pienso que Chiapas tiene un nuevo rumbo, una nueva identidad a partir del escudo, invitar a toda la gente a que regresemos a lo nuestro. Chiapas tiene un universo de tradiciones, de cultura, de gastronomía, de sitios turísticos. Tenemos que regresar y apropiarnos de lo nuestro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. No, gracias. Pues que podamos todos contribuir en un futuro inmediato a un Chiapas plural en el que, como dijeran los zapatistas, fuera un mundo en el que quepan muchos mundos. Yo invitaría, por ejemplo, que hiciéramos este ejercicio empezando con la familia, ¿no? Con nuestra comunidad, con las escuelas, con nuestros alumnos, y de ahí esa semilla va a ir germinando, nos vamos a ir identificando con este nuevo proyecto del nuevo escudo de Chiapas. Es un buen tema para debatirlo en familia, que participen las nuevas generaciones en casa, y yo les haría la invitación que antes de querer conocer otras partes del mundo, que sin lugar a dudas son maravillosas también, empecemos por nuestro bello estado a planear con la familia, hacer estos recorridos a nuestros pueblos originarios, darse una vuelta a Matenango del Valle tan maravilloso que tenemos tantas artesanías, Toniná. Bueno, vayan y visiten y disfruten Chiapas, Lalo. Pues qué mejor cierre, y me quedo con lo que comentaba el maestro, que está sembrada la semilla. Vamos a ir viendo cómo este Chiapas diverso empieza a encontrarse y empezamos a tener un Chiapas cada vez más próspero, más equitativo, que eso es al final del día lo que promete el escudo. Muchas gracias a todos, Viri, y bueno, para los que nos están viendo, síganos en las redes sociales, denle like, compartan este contenido y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.